Bueno, de este y también de muchos otros temas vamos a conversar a partir de ahora con el doctor Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sotero del Río y además experto en salud pública. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matilde. Un gusto estar acá. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, ya se superó la emergencia en el Sotero del Río. ¿Pudieron determinar cuál fue el origen de la falla? Desconozco ahí los detalles técnicos de qué fue lo que sucedió exactamente. Creo que efectivamente estamos viendo una situación en que en líneas generales se deteriora la calidad de la atención. Es decir, cuando un sistema empieza a sobrecargarse, cuando se empiezan a hospitalizar personas en las urgencias, en unidades quirúrgicas, cuando se hospitalizan unidades de pediatría, adultos, cuando construimos hospitales de campaña para atender pacientes, inevitablemente lo que sucede es que la calidad de atención no es la misma. Y eso se llama Doctor, un colapso del sistema sí. y es lo que estamos viendo hoy en día. Las personas que están muriendo, básicamente están muriendo en las urgencias porque no pueden llegar a una atención, no pueden acceder a una atención de más alta complejidad porque está ya colapsado el sistema. Algo de eso hay, efectivamente. El informe de la Sochimi mostraba que la ocupación era total en Santiago, que había 278 camas, pacientes en ventilación mecánica fuera de las unidades de intensivo, que es un número equivalente a 7 unidades de intensivo del tamaño de la del Sotero de Río, que es una de las más grandes de Santiago. Entonces, la magnitud de pacientes que está siendo ventilado fuera de unidades de intensivo, que la unidad de intensivo es el lugar natural para que esté un paciente que tiene una enfermedad grave. Entonces, cuando estos pacientes están fuera, eso evidentemente aumenta la letalidad, que es lo que se ha visto en otros países, donde la letalidad comenzó a aumentar especialmente al sobrecargarse, al sobrepasarse la capacidad de atención del sistema hospitalario. En Chile ya estamos viviendo algo semejante, el gobierno, hay que reconocerlo, ha hecho esfuerzos muy importantes por aumentar el número de camas, que de hecho se triplicaron desde que comenzó la crisis. Sin embargo, esto tiene un límite, no se puede aumentar en forma infinita el número de camas, y por eso yo creo que la mejor noticia del día ha sido el ministro Mañalich anunciando que van a recuperar la trazabilidad de los Así es. contactos, es decir, Sí, buscar doctor, al antes de ir a eso, 80% al porque es menos. muy importante y finalmente es lo que ha permitido a otros países poder controlar la pandemia, pero Así es. respecto a lo que usted dice, que ya está colapsado el sistema, pero escuchamos todos los días al subsecretario Zúñiga decir que hay ventiladores disponibles y uno piensa que hay todavía una capacidad grande para seguir atendiendo personas que lo requieran. Él dijo que hoy había 323 respiradores disponibles. ¿Cómo entendemos entonces esta disparidad? A ver, yo creo que un ventilador no es solo un equipo funcionando en el aire, ajeno a cualquier otra condición. Un ventilador requiere un espacio físico para colocarlo, requiere personal médico, requiere también en forma muy importante enfermeras, enfermeros, paramédicos, que son los que hacen todo un trabajo de cuidado de esto. Entonces acá no sirve con decir, mira, sí, trajimos más ventiladores, más ventiladores. En el Sotero de Río se está hospitalizando pacientes ya en un hospital de campaña, la UCI está llena, las unidades que eran de intermedio ahora son unidades de intensivo, las unidades que eran de agudos son de intermedio, o sea, se hicieron más complejas y así sucesivamente, y se ha hospitalizado pacientes en todas partes donde es posible. Esa realidad que está en el Sotero de Río se ve en otros Claro, hospitales, se ve en San y José, además, Melanco. doctor, quisiera que nos explicara, porque lo que estamos viendo hoy en las UCIs es el resultado de los contagios de hace 2 semanas, ¿no? Que eran Así menos es. a los que estamos registrando hoy. Así es, eso es algo muy dramático, que efectivamente siempre hay un desfase, que es al menos de 7 a 10 días entre que una persona se enferma y se complica de coronavirus. Entonces, efectivamente, las personas que se están contagiando hoy, vamos a ver esas complicaciones en aproximadamente 10 días. Entonces, la ocupación de camas va a seguir aumentando. O sea, a pesar de que no tenemos camas, y quiero ser eso súper realista, no hay camas en Santiago. Todo lo que viene ahora son esfuerzos desesperados por tratar de acomodar pacientes donde sea posible. O sea, hay que entenderlo en ese contexto. Y sin camas actualmente, el pic de hospitalizados se proyecta para finales de junio, considerando efectivamente, como tú dices, que los contagiados que estamos viendo ahora, que no han disminuido en forma sostenida a pesar de la cuarentena, vamos a ver el efecto de eso en hospitalizaciones, no mañana ni pasado, sino en 10 días, 15 días Si más. el pic de Entonces, hospitalizaciones va desgraciadamente, a lo ser peor en está por 10 venir. días, ¿estamos viviendo entonces hoy el pic de contagios? Mira, la Universidad de Chile proyectó que para el 13 de junio, un reporte que lo pueden ver en la página web de la universidad, se proyectaba un pic de contagios para aproximadamente el 13 de junio.
pero el pic siempre de hospitalizados es un poco más desfasado y probablemente sería para finales de junio. Obviamente estas proyecciones son susceptibles de qué es lo que haga el gobierno en materia de trazar, o sea, si el gobierno aumenta la trazabilidad, si el gobierno Sí. hace cuarentenas más fiscalizadas, logra aislar a un mayor número de enfermos en hoteles sanitarios, un elemento clave de la estrategia que ha fallado. En la medida que esas medidas también se implementen, esas proyecciones pueden cambiar y Ujú. ojalá que cambien. Acá nadie quiere Así es. achuntarle a proyecciones de fallecidos. Sí, doctor, respecto a eso, las personas que están muriendo muchas porque no han recibido la atención que hubiera sido la óptima. Yo creo que esa es una realidad, o sea, hoy en día no se está dando la atención óptima en muchos lugares. Entonces, el sistema está efectivamente colapsado y lo que hay que hacer es, bueno, ¿cómo salimos hacia adelante? ¿Cómo avanzamos en esto? Y la solución va, yo creo, por lo que Sí. ha dicho el ministro en los últimos días, ¿Cómo recuperar la evalúa entonces trazabilidad. esta nueva modalidad de aplicar varios criterios y hablemos básicamente de la trazabilidad que ha sido una de las Mm, claves en otros países? Se dice sí, testear, trazar y así es. aislar. Sin embargo, nosotros nos quedamos, parece, en el primero. ¿Cómo se hace una buena trazabilidad? ¿En qué consiste? Sí, efectivamente nosotros nos quedamos solo en el primero. Durante meses hemos seguido reporteando solo exámenes que se toman. Y el examen es muy importante. También el gobierno hizo un esfuerzo en aumentar la capacidad de testeo, pero lo que viene después es lo clave. Tomar un examen, de hecho, es probablemente lo más caro, ¿no? O sea, es caro tomar el examen, procesarlo, se requiere mucha tecnología y no hemos hecho algo que es mucho más barato y tanto más relevante que tomar el examen, que es llamar por teléfono a los enfermos y a sus contactos. Eso está en el corazón del éxito de países como Nueva Zelanda. Muchas veces se habla de Nueva Zelanda como un país que le ganó al coronavirus porque hizo una cuarentena total. No, o sea, eso fue importante, pero lo más relevante es que se pusieron metas. Dijeron, auditaron su programa de trazabilidad, dijeron, estamos fallando acá. Y se propusieron metas, algunas como las que ha propuesto el ministro, que localicemos 80% de los contactos de un enfermo dentro de 48 horas. Esa meta se la propuso el gobierno de Nueva Zelanda y la cumplió. Entonces, eso está detrás de su estrategia y su capacidad de éxito. Y para ubicar esos contactos no necesitamos tecnología de la NASA, podemos usar llamadas telefónicas. Y eso es clave en que se aumente la capacidad de trazadores, las personas disponibles, ya sea personas en la atención primaria, ya sea a través del call center en la Subsecretaría de Salud. Para que te hagas una idea de las diferencias, hasta hace poco, en Chile había 80 personas en Santiago realizando trazabilidad, o sea, llamando a los contactos, ¿no? 80 personas para 5,7 millones de habitantes. Estamos hablando que en Wuhan, en China, para 11 millones, había 9.000 trazadores. En Inglaterra están escalando para 60 millones de habitantes a 25.000 trazadores. Entonces, las proporciones en las que estábamos utilizando un recurso humano para ubicar a los contactos eran muy bajas. Y un enfermo se contacta con 4 o 5 personas. Entonces, eso generaba que día a día se nos acumularan 11.000 contactos, 11.000 personas que no les estábamos diciendo, mira, tú estuviste con alguien con coronavirus, entonces si ahora estás en tu casa, estás probablemente contagiando a tu familia. Entonces, lo adecuado es avisarte a ti lo antes posible para que desde el momento en que estuviste en contacto con alguien, lo antes posible estés aislado y no estés en tu casa contagiando a otras personas. No contagies a tus amigos, no contagies a las personas en el trabajo. De ahí la importancia de trazar y que esto tiene que estar en el corazón de la estrategia del gobierno junto con aislar efectivamente a los enfermos, que es la Ahora, otra esto patita que yo creo que pareciera nos ha una fallado. tarea titánica, doctor, a partir de ahora, cuando el gobierno reconoce que llevan un Sí, 60%, pero tal vez sea menos, y el objetivo sea llegar a un 80, con 80 personas, que entiendo que ahora son 800, también el número sí, parece así es. bajo. Mira, yo creo que efectivamente 800 personas puede que se quede corto, deberíamos pensar quizá en 2.000 o más personas. Creo que es una buena oportunidad para promover un plan de empleo y ayudar a contener la pandemia. Para trazar, para ubicar contactos, se puede capacitar una persona en un curso rápido que es de 2 días, así se ha hecho en otros países. Entonces, esto se puede escalar, puede ser una estrategia para controlar la pandemia y además para reactivar la economía, para darle empleo a personas que lo necesitan. La tarea es titánica, no lo niego, pero hay que hacerlo. No hay otra salida y no solo porque es lo que necesitamos para salir de la crisis, sino que es lo que necesitamos para mantener después la normalidad. El virus no se va a ir de un día para otro. O sea, esta crisis va a pasar, con más o menos muertos, pero va a pasar. Y lo que viene después es que vamos a tener que convivir con el virus. Y de nuestra capacidad para con trazadores y con exámenes ubicar rápidamente a los enfermos y a sus contactos, va a depender que podamos contener brotes que puedan surgir en el futuro y podamos retomar la normalidad lo antes posible. Por Ujú. eso, controlar esta epidemia trazando los contactos es clave para no solo para controlar la epidemia y evitar que mueran personas, sino además para reactivar la economía y para volver a la vida normal. Todo está
en el mismo concepto, en diagnosticar, trazar y aislar. Sobre todo, doctor, cuando ya sabemos que no existe la inmunidad de rebaño, que era una esperanza que podía hacer retornar a las personas antes, ¿no? Sí, efectivamente, para que haya una inmunidad de rebaño tiene que haber un número muy grande de contagiados, que tiene que llegar al 50, 60%. Entonces, eso no se va a conseguir en un evento ahora. Nosotros lo que tenemos que hacer es, con las cuarentenas estrictas, controlar este brote. Después, pero usted asociado calificaría que Santiago está en una cuarentena, usted ha ido al hospital. Cuando Sí. va al hospital, ¿siente que está en una ciudad cuarentenada? Yo siento que no. Yo noté un cambio importante respecto a la cuarentena que se hizo previamente. Digamos, inicialmente me pareció que hubo mayor adherencia al comienzo y que ahora yo creo que había un desgaste también. Yo creo que efectivamente mucha gente está agotada, está viviendo situaciones estresantes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salud mental, ve que no hay, le cuesta ver dónde está la salida de esto. Entonces esto genera un problema, yo creo, para cumplir con la cuarentena. Y además hay situaciones sociales muy dramáticas, que yo creo que eso es lo que estamos viendo en Puente Alto, en donde hay personas que efectivamente no tienen más opción que salir porque no pueden comprar comida para 14 días, para estar 14 días encerrados en la casa, no tienen ahorros como para poder hacer eso, entonces tienen que salir a conseguir el sustento diario. Entonces ahí son clave las estrategias de apoyo social. Sin eso, sin esas estrategias, sin que lleguen rápido, es imposible que las personas puedan permanecer en su casa. Y lo mismo tiene que ver con los hoteles sanitarios, es decir, un elemento clave para aislar es aislar al que está enfermo, no hacer que vaya a la vivienda en donde vive en condiciones de hacinamiento y contagie a sus familiares. Hoy se habló de que se había escalado 8.000 residencias sanitarias. Piensa que tenemos alrededor de 2.500 camas UCI. O sea, recién ahora estamos teniendo un número que pudiera ser más o menos significativo, pero durante mucho tiempo tuvimos casi la misma cantidad de camas UCI que de residencias sanitarias, que es un recurso mucho más barato, mucho más simple, que nos permitiría actuar desde el punto de vista preventivo. Entonces quisiera insistir en eso, que lo importante es que el corazón de la estrategia esté ahí, en ubicar los contactos y en escalar la capacidad de residencias sanitarias, un recurso barato que significa una habitación, un baño, que puede ser en un hotel, puede ser en un gimnasio, puede ser en una escuela, puede ser en cualquier lugar donde una persona pueda estar bajo techo, recibir una comida y estar por 14 días sin contagiar a su familia. Entonces, Doctor, esos son los elementos clave que hay que recuperar. Para levantar una cuarentena, me imagino que tienen que bajar primero los índices de contagio, pero también hay otros elementos. Por ejemplo, si se llegara a un 80% de trazabilidad, ¿se podría levantar cuarentena? Mira, yo creo, Matilde, que no solo hay que evaluar varias cosas. La trazabilidad importa y recuperar la trazabilidad es un elemento clave. Pero también hay que ver cuál es el número de contagios que estamos teniendo y cómo está el sistema hospitalario. Claro. Pensar en levantar una cuarentena, si el sistema hospitalario está con 100% de ocupación y con personas hospitalizadas en los pasillos, parece un sinsentido, aun cuando se haya producido un descenso en los casos. Hoy día, doctor, tenemos 4.664 contagiados nuevos. Lo hemos conversado con otros médicos que se dice que el 5% va a llegar a un cuidado intensivo. ¿No es verdad? Así es, efectivamente. Bueno, del 5% son 233 personas que diariamente irían a una UCI. Con los números que tiene ahora, ¿esto va a dar? Mira, yo creo, Matilde, que no veo de dónde pueden salir más camas. O sea, ojalá salgan. Creo que están todos los profesionales de la salud haciendo el mayor esfuerzo. Ojalá que el gobierno también pueda dar su mayor esfuerzo, pero yo creo que la situación, como lo reporta el informe de la Sochimi, o sea, no te digo cifras que invento yo, o sea, esto es lo que está reportado y también lo que yo veo en el hospital, lo que me toca ver conversando con otros colegas que me hablan de situaciones realmente dramáticas que se viven en el Barro Luco, que se viven sobre todo en el hospital de San José, situaciones sobrecogedoras que uno dice, esto es muy, muy duro lo que estamos viendo y hay que tomarle el peso, o sea, creo que hay que dejar de decir, mira, acá va a haber un ventilador, una cama para todo el mundo, porque esa no es la realidad, el sistema está en una situación de colapso. Entonces, tenemos que todos los chilenos tomar conciencia de eso, decir, esta situación es muy grave. Si me puedo quedar en casa, me quedo en casa. Obviamente que el gobierno haga su mejor esfuerzo para poder aumentar este número de camas, pero enfoquémonos en lo que viene antes. A esta crisis no le vamos a ganar con ventiladores mecánicos, es imposible. O sea, la única forma de ganarle a esta crisis es atacando desde la prevención, desde las medidas de salud pública. Muchas veces se usa en salud pública una metáfora que es estrategia río abajo y río arriba. Río abajo es decir, mira, hay un río, se están ahogando personas, vamos a rescatarla.
río arriba, es decir, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos enfocamos en el puente que está río arriba, donde se están cayendo personas, que son las que se están ahogando y que las que tú estás viendo acá? Acá el gobierno durante mucho tiempo se centró solo en decir, mira, rescatemos a los ahogados, que lo cual está bien, rescatar a los ahogados es comprar ventiladores mecánicos, hagámoslo. Pero si no hacemos, si no reparamos el puente, si no reparamos ese puente donde se están cayendo ahogados, ese puente ¿qué significa reparar ese puente? Significa diagnosticar, trazar, aislar. Si no hacemos eso, la marea, la ola gigante de enfermos que viene va a ser incontrolable y no hay sistema de salud que dé abasto. Si ya lo dijo Angela Merkel para Alemania, si Alemania, que es el país que tiene más camas críticas de la OSD, se planteó la situación de que si esto se iba de control, no iba a tener posibilidad de asegurar una cama para todos sus habitantes, yo creo que pensar que nosotros lo vamos a poder hacer si no nos ponemos las pilas específicamente en las medidas de salud pública de diagnosticar, trazar, aislar, creo que no es razonable. Y ya estamos viendo esa situación en que el sistema está a 100% de ocupación y más. O sea, hoy en día hay pacientes hospitalizados donde se pueda, esa es la realidad. Muy bien, doctor Juan Carlos Said, internista del Hospital Sotero del Río, además especialista en salud pública. Le queremos agradecer este contacto a esta hora. Es muy ilustrativo ver y pensar lo que usted nos está planteando para ver cómo superamos esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde. Hasta luego. Chao, chao.